permite, una bendición saludarles a todos los que van a estar viendo esta transmisión después. Uh, no importa dónde nos sintonice, los hermanos de la congregación o amistades, hermanos de otros lugares, Dios les bendiga. Quiero compartir un texto bíblico con ustedes, ¿verdad? Con todos ustedes, los que están ahí ya sintonizándonos y también los que nos van a sintonizar. Quiero compartir unos textos bíblicos con ustedes. Lo encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 28. Mateo capítulo 14, versículo 28. Una historia en la vida de Jesús que todos nosotros conocemos. Incluso muchos hemos predicado o hemos enseñado de esa manera o de este pasaje. Y quiero en esta mañana tomar este tiempecito, estos minutitos para poder reflexionar un momento con ustedes la palabra del Señor. El Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 28. Mientras lo busca, gracias hermano Daniel, Dios le bendiga, hermano Oswald, hermana Julia, Dios les bendiga a todos. Hermano Eric Paredes, gloria al Señor, una bendición poderles ver, o sea, poder saber de ustedes. Wilson, Dios te bendiga. A todos los que se están sintonizando, unos minutitos nada más, unos 5 o 10 minutos que quiero ocupar este medio para solamente saludarles, sino también meditar un momento en la palabra del Señor. El Evangelio según Mateo capítulo 14 versículo 28 encontramos un ejemplo en la vida de Jesús, pero también en la vida del apóstol Pedro. Dice el versículo 28: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Nosotros encontramos el ejemplo aquí en la vida del apóstol Pedro. Todos hablamos del ímpetu que el apóstol Pedro tenía, pero honestamente era el único de los apóstoles que se atrevía a hacer cosas que otros no se atrevieron a hacer. En este caso vemos acá que Jesús los envía al otro lado, él se va a orar y ya muy avanzada la noche, una tempestad fuerte estaba azotando la barca. Y Jesús llegó hacia donde ellos estaban caminando sobre las aguas. La expresión que el apóstol Pedro utiliza, le dijo, el versículo 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La realidad no es que, gracias hermana Iris, gracias hermano Eric, la realidad es que no, el apóstol Pedro no estaba en ningún momento dudando que era Jesús, sino que la expresión en el griego dice: ya que eres tú, manda que yo vaya hacia ti. El apóstol Pedro no tenía ninguna necesidad o ningún motivo o ningún deseo de probar cómo se sentía caminar por las aguas. Ese no era el objetivo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro acá nos da una enseñanza tremenda a nosotros. Y como todos sabemos, probablemente le falló al Señor, lo negó al final de la carrera de su ministerio de Cristo, pero fue el único apóstol, o sea, fue el único que estuvo allí, el único que la Biblia nos relata que se atrevió a hacer cosas para el Señor, y que tenemos nosotros que aprender mucho. Y en este pasaje, pues la Biblia nos relata también la osadía, el atrevimiento del apóstol Pedro, pero más que todo eso, el deseo y el anhelo del apóstol Pedro. Pedro no le dice, o sea, en el griego no dice si eres tú, manda, no, sino que el griego dice: ya que eres tú, permíteme que yo vaya hacia ti. O sea, el deseo del apóstol Pedro era estar con Jesús, era vivir cerca de él. Y todos nosotros conocemos el corazón de Pedro, aunque su temperamento lo traiciona muchas veces, pero todos conocemos el anhelo del apóstol Pedro.
el apóstol Pedro anhelaba estar con Jesús. Y por ese anhelo que el apóstol Pedro tenía siempre de estar con el Señor, pues hizo cosas que los demás no hicieron. Nosotros también debemos pues de aprender del ejemplo del apóstol Pedro. Él le dice, ya que eres tú, por favor, manda o permite que yo vaya hacia donde estás tú, que yo pueda caminar y que yo me pueda acercar a donde estás tú. Ese debe ser el anhelo de todos nosotros, mis estimados hermanos, el anhelo de estar con el Señor, el anhelo de aprovechar las crisis para poder ver a Dios obrando, el anhelo de atrevernos a hacer cosas para el Señor o acercarnos al Señor, ya que todos sabemos que esta situación en la cual estamos viviendo es un termómetro, porque estoy un poquito como triste, como tal vez no afligido, pero sí estoy viendo la actitud de mucha gente, de muchos cristianos, no solamente de la congregación que Dios nos permite por su misericordia presidir, sino también de muchos otros que se congregan en otras partes. Esta es una oportunidad que el Señor nos da de poder acercarnos a Él, de poder ir hacia donde Él está. Si nuestro anhelo es ir hacia donde Cristo está, pues vamos a caminar por las aguas, vamos a caminar sobre lo sobrenatural. O sea, Dios nos va a conceder a nosotros ver cosas y contemplar cosas en medio de la crisis que otros no pueden ver y que tampoco lo van a poder ver. Pero que nuestro anhelo sea estar con el Señor, ir hacia donde Él está, acercarnos al Señor. No nosotros ver las circunstancias, las adversidades, no. Hermanos y amigos, es una oportunidad que Dios nos da. Una oportunidad para que nosotros lo podamos conocer a Él. Una oportunidad que nos está brindando de poder acercarnos a Él. Entonces digo que estoy un poquito como triste porque la actitud de muchos de nosotros debe de ser acercarnos a Él. En medio de la crisis, en medio de la tempestad que el apóstol Pedro estaba viviendo en ese momento, pues él no vio la crisis, sino vio el deseo, el anhelo del apóstol Pedro de estar con Jesús. Y por eso cuando lo vio, le dice, ya que eres tú, permite que yo me acerque, permite que yo vaya, permite Señor que yo pueda acercarme donde tú estás. Porque ya en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, aprovechemos, canalicemos por favor el momento, mis estimados hermanos. Amigos, canalicemos el momento. Es el momento en el cual tú que nunca has creído, nunca has querido abrirle tu corazón a Cristo, puedas hacerlo. Canalicemos el momento, por favor. Ese es el momento que Dios nos está diciendo en medio de la tormenta y nos está dando la oportunidad que nosotros podamos caminar hacia donde Él está. Conocerlo, abrir nuestro corazón, profundizar nuestra relación con el Señor. Siempre lo hemos dicho, vamos a ver milagros, vamos a ver testimonios, vamos a ver la mano de Dios obrando en medio de la crisis, en medio de la tormenta. El apóstol Pedro, no le importó la tormenta, el apóstol Pedro quería estar con su Señor, quería estar con Jesús y le dijo, ya que eres tú, permite que yo vaya a donde tú estás. Y todos sabemos la historia, sabemos que cuando iba caminando tuvo miedo, vio la adversidad, vio la situación que estaba afrontando, vio el momento crítico en el cual estaba atravesando y dudó. Ese es el problema de nosotros, la duda puede traer miedo a nuestro corazón. Pero si algo aprendemos del Maestro, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que en medio de todo, Él siempre nos va a extender la mano. Él siempre va a extender la mano, sabiendo que nuestro anhelo es obedecerle, es honrarlo a Él, es que su voluntad sea hecha sobre la nuestra, sabiendo que nuestro anhelo es acercarnos, estar con el Señor. Él nos va a extender la mano, Él nos va a echar la mano. Por eso la Biblia dice que jamás Dios dejará avergonzados a aquellos que creemos en Él. Así que mis estimados hermanos, familia, amigos, en este momento en el cual vivimos, en este momento que tal vez la duda, el miedo quiera apoderarse de nosotros, ¿qué va a pasar mañana? Ya no tenemos para esto, no tenemos para lo otro. En este momento, el llamado del Señor es acercarnos a Él, es vivir cerca de Él. Aprendamos del apóstol Pedro. El apóstol Pedro no tenía la inquietud de caminar por las aguas. Él dijo, quiero probar a ver cómo es caminar por las aguas. No, o caminar encima de las aguas. Ese no era el anhelo del apóstol Pedro. El anhelo del apóstol Pedro era estar con su Señor. Y por ese anhelo de estar con el Señor, pues todos sabemos que el apóstol vivió momentos extraordinarios al lado de Jesucristo.
Que ese sea nuestro anhelo, por favor. Que canalicemos el momento, que aprendamos que Dios nos está llamando para que estemos en su presencia, que aprendamos a conocerle a Él, que aprendamos a anhelar estar con Él. Y si nosotros aprendemos eso en este momento de crisis, aunque el miedo, aunque el temor esté imperando en la gente que nos rodea, nosotros también vamos a poder ver la mano de Dios extendiéndose y sacándonos de esta situación. Que el Señor les bendiga a todos, que el Señor les bendiga, reciban fortaleza del Señor, que el Señor les colme de bendiciones, ¿verdad? Nosotros anhelamos con todo nuestro corazón que nuestro Dios provea para cualquier necesidad. El apóstol Pablo dijo: mi Dios pues suplirá, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá, tu Dios suplirá, ¿verdad? El Rey al cual nosotros hemos puesto nuestra esperanza, Él suplirá, ¿verdad? Él siempre abrirá una puerta. Así que, hermanos, anhelemos estar con el Señor. Que ese sea nuestro enfoque en medio de la crisis, en medio de la tormenta. Que nuestro anhelo sea estar con el Señor, que podamos vivir cerca de Jesucristo. Así que Dios les bendiga en esta mañana. Ocupé estos minutitos para poder compartir con ustedes este sentir, esto es lo que estamos viendo, basado en el ejemplo del apóstol Pedro, y que nosotros podamos ver la mano de Dios sacándonos de esta situación que vivimos. Dios siempre estará con nosotros, hermanos. No se les olvide. Él ha dicho: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está allí contigo en este momento, en tu casa, cualquier parte que estés, Él está allí contigo. Nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Reciban bendiciones del Señor y que la paz de Cristo siempre esté con ustedes, ¿verdad? Estamos siempre orando y para adelante, ¿verdad? Hermanos Marairis allá en San Agustín, Dios les bendiga. Hermana Martita de Rodríguez, Dios les bendiga. Hermano Eric Paredes, gracias hermano Eric Paredes. Hermano Daniel, Darwin, Dios te bendiga, la verdad una bendición saber que están ahí. Por favor compartan esta pequeña meditación y aprendamos a confiar en Él, aprendamos a acudir a Él y Él siempre estará con nosotros, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermanos, este día sábado, y siempre estamos conectados. Bendiciones para todos.